El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en esta ocasión en la segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 al 7. Segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo 1. Los versículos 5 al 7. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Todos lo tienen? ¿Ya todos lo tienen? Díganme un amén si lo tienen. ¿Qué segunda? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. En versículos 5 al 7 leemos la versión Reina y Valera, traducción del año 1960. A su letra dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, díganlo conmigo, virtud. A la virtud, díganlo conmigo, conocimiento. Conocimiento, díganlo conmigo, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dígalo, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Dígalo conmigo, paciencia. A la paciencia, piedad. ¿Cuánto da gloria al Señor? Dígalo, piedad. A la piedad dice afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué debemos añadirle? Amor. Amor. Señor nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar. El título de la disertación en el día de hoy: la quinta añadidura. La quinta añadidura. Si usted ve allí en la lista, se va a dar cuenta de cuál es la quinta añadidura de las que hemos leído y la que usted confesó conmigo al leer. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, en este día por medio de ella. Abre nuestros sentidos espirituales, de modo, Señor, que nosotros podamos entender esta palabra, recibirla en nuestro corazón, como la buena semilla que cae en la buena tierra y da fruto para tu gloria. No permitas, Señor, que nuestros oídos se cierren a la exposición de tu palabra. Guíanos con tu espíritu, Señor, porque tú eres nuestro divino Maestro. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice amén. ¿Cómo es el título del mensaje? La quinta añadidura. La quinta añadidura. ¿Ya saben cuál es? Según la lista que ha leído, la paciencia. De eso vamos a hablar en esta mañana. Amén. Bueno, para aprender paciencia, se tiene que imitar al Señor. El Señor es el modelo de paciencia más grande que en las Escrituras nosotros vemos. Así que, si usted quiere aprender a ser paciente, tiene que imitar al Señor. La paciencia es un reflejo de la paz. Quien tiene paz interior en su corazón, es fácil que sea paciente. Pero si la paz de Dios no está en su corazón, es difícil que esa persona sea una persona paciente. Al traernos
a su reino, Dios tuvo mucha paciencia con nosotros. Antes de ser cristiano, yo me convertí al Señor a la edad de 20 años. Yo estaba estudiando en la Universidad de Cartagena, hacia el 5º semestre de Administración de Empresas. Y alguien me compartió la buena nueva del Evangelio. En aquella ocasión teníamos una crisis familiar en nuestra casa. Mi hermana menor había nacido con problemas serios, convulsionaba. Los médicos la diagnosticaron para siempre como epiléptica. Era una persona que no iba a poder tener una vida normal, no podía tener familia ni nada de estas cosas. En esas condiciones críticas, un cuadro familiar disfuncional, llegó el Señor a mi vida. Antes de eso, yo recuerdo mi vida como era. Yo era un joven amargado. Tenía una pasión, el deporte. Me gustaba el trago. Me gustaba la vida libertina. Era engreído. Porque a pesar de que no éramos de una condición socioeconómica de alta clase, de altos niveles, sin embargo me consideraba de la crema innata porque estaba estudiando una carrera profesional. Las cosas de Dios me dejaron de llamar la atención desde que yo comencé a estudiar bachillerato. Cuando yo hice mis primeros años de bachillerato, yo dejé la vida piadosa, la dejé a un lado. Casi me convierto en un comunista. Participé mucho de estas actividades comunistas, meeting, en fin, protestas en contra del sistema, en fin. Tenía un espíritu rebelde. Era bastante, con la palabra, con mi forma de hablar, era bastante grosero, áspero, hasta obsceno, muy vulgar, miren, de expresión. En esas condiciones llegó el Señor. Al estar allí, no era la primera vez que a mí me compartían la palabra. Les traigo esto a manera de testimonio porque Dios tuvo paciencia conmigo hasta que yo entregué mi corazón a Él. Dios tuvo paciencia y creo que más que paciencia. Yo era de los que tiraba piedras a los templos cristianos. Teníamos un grupito de amigos, los cuales nos reuníamos viernes, sábado en la noche, domingo en la noche a jugar dominó en una esquina en la que vivían unos hermanos en la fe. En esa esquina, una casa bien bonita de 2 pisos en el barrio de Las Gaviotas en Cartagena. Allí vivían unos hermanos en la fe. El día que ellos se enteraron que yo me convertí al Señor, ese día ellos dieron gloria a Dios, porque era que nosotros les teníamos la esquina, se la teníamos invadida los fines de semana, y allí colocábamos una grabadora, allí poníamos una mesa para jugar dominó, y como siempre usted sabe, el costeño es escandaloso, es bulliero. No jugábamos en silencio, y yo era de los que gritaba: ¡toma! ¡Pah! Y tiraba la ficha, la misma. Y eso era una guayabita, y eso era un desorden todos los santos fines de semana. Los hermanos, yo me imagino que ellos se encomendaban al Señor: Señor, tócalo, Señor, ilumínalo, o elimínalo, pero quítalo de por aquí. Quítalo de por aquí.
¿Sí? El día que ellos se enteraron, el pastor el pastor vivía allí, de esa congregación, el hombre se acercó a mí y me dijo, me dijeron que te entregaste a Cristo. Yo dije, sí, pastor, pero yo con la cabeza abajo, me sorprende porque yo sabía todas las andanzas y todas las malas noches que habíamos pasado. Me dijo, afírmese en el Señor, su vida tiene propósito en el Señor. Eso fue hace 33 años. Yo entregué mi vida al Señor. En Cartagena, barrio Las Gaviotas. Mi amado hermano, el Señor tuvo paciencia conmigo. Yo era de aquellos que cuando llegaban los ministros, los pastores, la gente que llegaba a mi casa con un tratado, les tiraba la puerta en la cara, les cometía groserías. Y en una ocasión hasta un hermano yo llegué a patearlo. Le váyase con su música para otro lado, váyase con su mensaje para otra parte. Y le pegué una patada. El hermano muy humildemente no dijo nada, sino que se fue. Imagínense ustedes la paciencia que Dios tuvo conmigo. Y yo le doy gracias al Señor porque nosotros hemos conocido a un Dios que es paciente, y paciente en extremo. No es como muchos de nosotros. Si Dios fuera como muchos de nosotros, yo pienso que yo en estos momentos no existiera. Hace rato Dios me hubiera enviado un juicio o me hubiera cortado. Conversando con mi esposa, le decía yo hace algunos días, si yo no hubiera sido de Cristo, ¿dónde crees tú que yo estuviera hoy? Como ella no me conoció antes de que yo fuera cristiano, si me hubiera conocido no se hubiera casado conmigo. Yo le dije, yo sé dónde estuviera. Yo estuviera o en un hospital o estuviera en el cementerio. Uno de esos dos lugares. ¿Ven? Claro, al estar en el cementerio estuviera mi alma por allá en la quinta página, además adentro del infierno, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de este servidor. Yo puedo darle testimonio de que Dios es paciente, más que paciente, mi amado hermano. Ahora, la paciencia es precedida de una virtud maravillosa que se llama la templanza o dominio propio, y es la causa de una vida piadosa. La vida piadosa no se construye de la noche a la mañana. La vida cristiana, la vida de piedad, no la vida religiosa, es un proceso que se va madurando, se va forjando poco a poco. Por eso, si usted quiere ser verdaderamente un cristiano íntegro, un cristiano completo, si usted quiere ser un cristiano piadoso, tenga paciencia con usted mismo. Esto no es de la noche a la mañana. Nacer de nuevo sí es un milagro instantáneo. Creer en el Señor y confesarle va a producir en nosotros la regeneración, la resurrección espiritual, el nuevo nacimiento. Pero ser un cristiano piadoso demanda un proceso que implica tiempo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos están entendiendo el asunto? Por eso debes tener paciencia contigo mismo. Cuando tú haces cosas o piensas o hablas cosas que no deberían ser propias de un cristiano, estás en un proceso de formación. Estás formándote. Y el Señor ahí está reconstruyendo su imagen por el poder del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Vamos a ver entonces en el día de hoy en qué roles de la vida cristiana necesitamos paciencia. ¿En qué roles de la vida cristiana necesitamos paciencia? Número 1,
Necesitamos paciencia para tratar con nuestra vida pasada, el pasado que tuvimos sin Cristo. Necesitamos paciencia. Con la paciencia se olvidan los problemas del pasado. Y hay que ver que cuando uno está sin Cristo, al hablar de problemas, la verdad es que hay gente que está complicada realmente. Como decimos comúnmente, tiene más problemas que la álgebra de Baldor. El que está sin Cristo está emproblemado, enculebrado, amargado, está como metido en una cueva. La Biblia habla de una experiencia que vivió el rey David cuando estaba siendo perseguido, porque quería matar a su propio hijo. Y David se encerró en una cueva, la cueva de Adulam. Y en esa cueva se le juntaron a él todos los endeudados, los tristes, los fracasados, los amargados, los varados, en fin. Toda la gente que tenía problemas se le juntó a David allí a llorar y a quejarse. Así que cuando tú estás en Cristo, realmente tú estás como en una cueva, la cueva de Adulán, emproblemado hasta el cuello. Ahora, cuando llegas a los pies de Cristo, no es que los problemas se te van a acabar. Alabado sea Dios. Pero ahora vas a tener un poder, vas a tener un aliado que te va a ayudar en todos tus problemas. Las Escrituras nos enseñan a nosotros que cuando venimos al Señor, Él borra todos nuestros pecados. El salmista David dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Todos nuestros pecados los borra el Señor, los borra. Todos los pecados que hicimos en la vida pasada sin Cristo, los borra, por muy negros, por muy rojos, por muy oscuros que sean. Tus pecados son perdonados. ¿Cuántos creen eso? El profeta Miqueas dice que de una forma metafórica, el Señor toma tus pecados y los arroja al fondo del mar. Los arroja, los sepulta en el fondo del mar y no se acuerda más de tus pecados. El problema es que muchos cristianos, aún en el Señor, se viven acordando de su pasado, de su vida pecaminosa sin Cristo. Y eso se constituye en un lastre, una cadena que te ata y no te deja avanzar, no te deja madurar en la vida de fe, en la vida piadosa. Es importante que entendamos que cuando Dios vino a nuestras vidas, Él no solo borró nuestros pecados, sino que también Él perdonó y borró nuestra culpa. David sigue diciendo: Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y no solamente son dolencias físicas. Yo llegué a los pies de Cristo después de ver el milagro que Dios hizo en mi hermana menor. El Señor la sanó. Literalmente a mí mi hermana se me murió en los brazos. Se me murió en los brazos. Una convulsión que le dio. Corrimos una distancia como de aquí allá a la entrada, donde está la avenida Murillo, buscando un taxi. Eso fue una madrugada. Mi mamá venía detrás, hasta que un taxi nos paró, por misericordia. Cuando íbamos en el taxi, mi hermana murió. Ahí en los brazos, yo la tuve. Dejó de respirar, se puso morada. Yo le puse la mano aquí en el corazón, le puse la mano, le tomé los signos vitales, muerta. O decimos, frigidi morti pataletus, no revivitis, estaba muerta. En ese momento, yo clamé al Señor. Yo le dije al Señor: Señor, si tú la salvas, yo te voy a servir el resto de mis días. El resto de mi vida yo te voy a servir. Antes de llegar al hospital, taxista se Andorra, ella tosió.
Y yo me di cuenta ese día que Dios es real, que Dios es poderoso. Me entregué al Señor. Y gracias, Señor. Después le conté a mi mamá lo que había pasado, porque mi mamá estaba en un mar de lágrimas, sollozando en la parte de adelante del taxi. Ella no se había dado cuenta del asunto. Y yo le dije, la nena murió en el taxi. Ella dejó de respirar. Ella quedó físicamente muerta. Pero el Señor la sanó. Cuando llegamos al hospital, los médicos la atendieron de inmediato. Pusieron oxígeno, la atendieron y le comenzaron un tratamiento con unas pastillas terribles. Pero yo le dije al Señor, yo sé que tú haces tu obra completa. Hoy en día mi hermana menor tiene 2 preciosos niños, está felizmente casada y está perseverando en los caminos del Señor. Dios es real. Él perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Si tú estás enfermo, tú tienes que crecer en fe para que el poder de Dios pueda manifestarse en tu vida. Porque muchas veces no se dan los milagros es porque no tenemos la fe suficiente para creerlo. Ahora, esas heridas no solamente son físicas, el Señor también ministra en nuestro interior. Cuando llegamos a los pies de Cristo, muchos llegamos con complejos. Como les digo, yo era un joven acomplejado. ¿Sabes por qué? Mi papá es un señor, él, de un color así como Dani, hijo mío, como Rafael, como mi hija Raquel. Él es blanco, de ojos verdes. Mi mamá es morena, así como yo. En mi casa, todos mis hermanos son así como Daniel, como mis hijos. Pero el único morenito era yo. Y aunque usted no lo crea, los jóvenes, con una situación como esa, cuando son conscientes de eso, se sienten acomplejados. Yo me sentía la ovejita negra de mi casa. Me sentía el patito feo de mi casa. Yo quería tener los ojos de mi papá, el color de mi papá, el cabello de mi papá. Mi cabello lo conservé como hasta la edad de 13 años. Pero ya después que di los cambios del desarrollo físico de un varón, pues mi cabello se me cambió su contextura. Yo me sentía acomplejado cada vez que me miraba al espejo. Sin embargo, yo me camuflaba con un sentimiento de superioridad, un complejo de grandeza. Era orgulloso. Tenía ese problemita, ese complejo. Muchos llegan a los pies de Cristo con ataduras como por ejemplo la culpa. Satanás les vive recordando todo lo que en su vida pasada hicieron. Satanás les vive inclusive trayendo a la memoria no solamente recuerdos, sino que Satanás propicia también que esas personas con las que tú andaste, con las que tú parrandeaste, te las pone de frente y te invitan y te dicen: ahora que eres evangélico, ahora que eres evangélica, que va, eso es puro cuento. Vamos a tomarnos una fría. Eso es puro cuento, eso es por un tiempo, esa fiebre se te va a quitar. Bueno, gracias al Señor, la fiebre mía ya lleva 33 años. No se me ha quitado. Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno tiene que ser sanado también de esos complejos, de esas heridas, de esas culpas. Y la paciencia nos ayuda mucho a que esto se dé. Con la paciencia se olvidan los problemas del pasado. Con la paciencia se pone fin a relaciones personales del pasado que nos afectaron. Yo tenía un círculo social
era toda una patota, era toda una pandilla. Y eran mis amigos sagrados. Los imponía en mi casa, a la hora que sea. Los llevaba a mi casa y allá tenían que hacerles hasta comida a los amigos míos. Y si mis hermanas o mi mamá no lo hacían, les cometía groserías y las trataba mal. Prefería y honraba a mis amigos antes que a mi familia. Ese era el círculo social que yo tenía. Cuando usted llega a los pies del Señor, nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Esa nueva creación involucra un cambio de valores, de prioridades. Ahora, las cosas que tienen verdaderamente valor son las que apreciamos. Las costumbres que comenzamos a desarrollar son nuevas. Y empezamos a ser parte de una nueva familia, un nuevo círculo social, la familia de Dios. Y entendemos por la palabra que los lazos que nos unen a nosotros como hermanos en Cristo son eternos, no como los lazos que nos unen inclusive a nuestra familia en la sangre. La hermandad en Cristo es eterna. Mi fraternidad en Cristo contigo es para siempre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? En cambio, los lazos temporales que nos unen aquí a nuestra familia en la sangre, cuando muramos o cuando ellos mueran, hasta allí llegan. Somos parte ahora de la familia de Dios. Con paciencia, como dijimos, se pone fin a todas esas relaciones interpersonales del pasado que nos afectaron. El que está en Cristo se empieza a dar cuenta. El joven o la persona adulta que se convierte se da cuenta que inmediatamente se convierte a Cristo y comienza a tomar la vida cristiana en serio. Lo primero que va a darse cuenta es que el círculo social que tiene se comienza a alejar de él. Se comienza a apartar de él. Porque es que ya tú no eres harina de ese costal. Tú eres diferente. Tú no encajas allí. Eres de una naturaleza diferente. Tú eres de la luz. Ellos son de las tinieblas. Tú eres de Dios. Ellos son del diablo. Tú amas las cosas del Señor. Ellos aman las cosas del mundo. El segundo rol en donde nosotros necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia para compartir nuestra fe. La actividad que vamos a hacer aquí esta semana tiene el propósito de compartir públicamente la fe. Eso lo podemos hacer de una manera colectiva, como congregación, en público, y también tenemos el deber de hacerlo en privado, de una manera personal, de persona a persona. Usted comparta su fe con un familiar suyo, o con un pariente, o con un amigo, o con un vecino. Estamos llamados a compartir nuestra fe. Y en el proceso de compartir nuestra fe se necesita mucha paciencia. Nunca debemos obligar a nadie a que acepte nuestra fe en Cristo. Nosotros no somos cristianos porque nos obligaron. Y la verdad es que yo me sentiría mal si yo estuviera en una reunión cristiana como esta y estuviera es porque me están obligando. Aquí nadie está por obligación. Cuando a uno le imponen algo a la fuerza, de una manera natural, ¿cuál es la reacción que se produce? Rechazo. Rechazamos eso. Pero estamos aquí es porque el Señor se ha metido en nuestro corazón. No es que nosotros nos metimos a la religión. Es esa persona que se llama Jesucristo que se ha metido en nuestro corazón. Por eso no nos obliga a nadie. Aquí estamos porque amamos al Señor, porque Él está dentro de nosotros. Nunca debemos obligar a nadie a que acepte al Señor, porque no lo va a hacer realmente de corazón. Y tarde o temprano esta persona se frustrará
esta persona se decepcionará de la fe cristiana y no experimentará lo que significa ser un genuino cristiano. Dios tuvo paciencia con nosotros, como les di mi testimonio. Tuvo paciencia conmigo. Seguramente con usted también tuvo paciencia. Y hoy usted camina en los caminos del Señor después de muchos años en que el Señor estuvo detrás de usted, invitándole para que le siguieran. Dios tuvo paciencia con nosotros, igualmente nosotros con los inconversos. Debemos ser pacientes. En esto tenemos que tener la paciencia del agricultor o la paciencia del soldado o la paciencia del pescador, el que siembra una semilla en el campo. Fíjense todo lo que tiene que esperar, todas las actividades que tiene que hacer antes de ver fructificar la semilla. La siembra, primero prepara la tierra, la ablanda, la humedece, luego la siembra. Seguramente un porcentaje de lo que siembra ni siquiera germina, no nace, ni siquiera nace, se muere. Una vez que nace, tiene que esperar el proceso. La planta tiene que germinar, tiene que crecer, tiene que producir la espiga y tiene que esperar que el fruto madure en la espiga. Y luego después tiene que esperar el tiempo en el que la espiga está madura para cosechar finalmente. Veía yo las noticias aquí en nuestro país semana pasada y me llamó la atención la pérdida que tuvieron unos campesinos aquí en el sur de Colombia después de todo un año esperando la cosecha. Cayó un terrible vendaval, si mal no estoy, creo que fue en el Cauca, Valle del Cauca, y perdieron absolutamente todo. Y entrevistaron a la gente, estos campesinos, y ellos decían: todo un año y lo hemos perdido todo, no tenemos nada, estamos en la ruina, esperamos que el gobierno nos ayude. Fíjense, con paciencia esperar, y al final un vendaval les acaba la cosecha. No siempre es así, gracias al Señor, pero sea que coseche o no, el labrador necesita paciencia para ver que el fruto finalmente se pueda cosechar. Igual el pescador. El pescador sale a su faena y puede estar toda una noche, dependiendo de la forma como pesque, si pesca con anzuelo o pesca con atalaya o con lo que pesque. Puede estar toda una noche tirando anzuelo, tirando atalaya y no sacar nada, tirando la red y no sacar nada. Los discípulos del Señor, cuando Jesús murió, se sintieron solos, frustrados, decepcionados, porque el Mesías había muerto y ellos creían que ese era el rey. Se fueron otra vez a sus labores, se fueron a pescar. Ya habían perdido la pericia, habían perdido la habilidad de pescadores, y estuvieron toda una noche pescando y no sacaron nada. Y al final, cuando ya el día amanecía, el Señor se les aparece allá en una playa y les dice: hijitos, ¿pescaron algo? Y dijeron: nada, maestro, nada. No lo reconocieron al principio, ni sapos sacaron, nada. Toda una noche pacientemente allí en la faena y nada. El Señor le dice: voy mal adentro, tienen la red a la derecha. Y ellos obedecieron y tuvieron una pesca sobrenatural, una pesca milagrosa. De esos pescados, cuando ya se dieron cuenta que era el Señor, sacaron la red. Pedro se vistió porque estaba semidesnudo
Y llegó a la playa y el Señor le pidió de los peces que había sacado para que los pusieran ahí al horno, al fuego. Y ahí compartió el Señor con ellos. Los pescadores son gente paciente. Usted los ve que son de poco hablar. Yo intenté una vez hacer el cursito de pescador, me fue mal. Lo único que saqué, recuerdo, en las playas de Cartagena fue una anguilla así, una culebra así, esos vuelos que saqué. Se me quitaron las ganas de pescar. Yo conozco a otros pastores amigos que sí son pescadores y saben pescar. Saben pescar. Pero si hay algo que caracteriza al pescador es la paciencia. Usted sabe lo que es estar ahí, ponerse con ese anzuelo, tirar el anzuelo y esperar allí en silencio, allí callado, porque como hable mucho el pescado se puede ahuyentar fácil, se va fácil. Y entonces ahí como a la media hora, a la hora que el pescado muerde el anzuelo, entonces comienza la lucha y el forcejeo para sacarlo. Y algunos inclusive hasta cortan el cordel y se van. Perdiste la pesca, perdiste la carnada. De igual manera el soldado también, además de su disciplina, tiene que ser paciente. Tiene que ser paciente. Cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios con alguien, tú debes ser paciente, porque la semilla que se siembra, que es la palabra, requiere un tiempo para que ella germine, para que ella nazca y para que dé fruto. Y en ese proceso uno debe tener mucha paciencia con los inconversos. ¿Cuántos años esperó el Señor hasta que la primera vez que a mí me compartieron, que yo recordé cuándo fue, hasta que me convertí al Señor? Yo estaba estudiando bachillerato. En el colegio Inés de Cartagena, un muchacho que jugaba voleibol. Él jugaba muy bien el voleibol. Él se dio cuenta de que a mí también me gustaba el voleibol y yo me quedaba después de las clases para venirme a pie después hasta mi casa. Tenía que coger un trayecto grandísimo, como desde aquí, desde la primera hasta allá, diga usted hasta la 38, a pie, atravesando por monte y todo. Y él decía, yo te acompaño. Él vivía más o menos cerca de donde yo vivía. Esa fue la primera vez que a mí me compartieron el Evangelio. Yo era tan ignorante que a ese muchacho no le decía como la mayoría de las personas hoy en día le dicen al que cree en el Evangelio. Una persona que cree en el Evangelio le dicen evangélico, o por burla le dicen aleluya. ¡Hey, aleluya! ¿Cómo estás? Yo ni siquiera le decía así. Yo hacía en ese tiempo 3er año de bachillerato. Yo me convertí al Señor en el año 82. Estoy hablando desde esa fecha hasta el 82 transcurrieron unos 5, 6, 7 años aproximadamente. Yo no le decía a él aleluya, yo le decía era en mi ignorancia. Yo le decía, ahí viene el aleluya, ahí viene con su bulla. Y él se tomó el trabajo de acompañarme muchos fines de semana, todas las tardes cuando salían, después de entrenar, de practicar el voleibol, de compartir mi decisión. Esa fue la primera persona que a mí me habló del Señor Jesucristo. La semilla quedó allí sembrada. 7 años después, la semilla dio fruto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo sé que tú le has hablado a muchas personas de Cristo, familiares, amigos, parientes, vecinos, gente que no conoce al Señor, gente impía, inconversa. Y a veces te desesperas porque tú crees que compartiéndoles y predicándoles de una vez ellos se van a convertir al Señor, y así no es el asunto. Muchos inclusive tú lo has visto hasta hacer la oración de fe y aparentemente son de Cristo, pero Cristo no está en su corazón realmente. No te desesperes, mi hermano, ten paciencia. Hay un tiempo en el cual la semilla germina. Y número 3, el tercer rol donde necesitamos paciencia
necesitamos paciencia en el manejo de nuestras relaciones personales. Mucha paciencia. Dijimos desde el principio que comenzamos a compartir este ciclo de enseñanzas que el fruto del Espíritu, el amor, el gozo y la paz tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amor, gozo, paz. Pero en nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, las personas que están a nuestro alrededor, necesitamos de los otros tres. Y en la lista que el apóstol Pablo nos da, en Gálatas 5, dice que sigue, el primero de ellos, paciencia, benignidad, bondad. En nuestras relaciones personales necesitamos paciencia. Dicen los psicólogos que nosotros estamos marcados con un temperamento que es hereditario. Los psicólogos dicen que hay gente que es más introvertida, gente que es más cerrada, no son tan efusivos. Estos son los llamados temperamentos introvertidos. Aquí están los melancólicos y los flemáticos. El melancólico es aquel psicorrígido, que es perfeccionista, que es sensible, que es emocional, que para llorando a todo momento. ¿Por qué llora? No, de la alegría. Tiene dotes artísticas, le gustan los detalles. Hombres y mujeres, muchos son melancólicos. Una mujer melancólica te mira a ti y te escanea de arriba abajo, y después te pregunta o le preguntas cómo estaba vestido el pastor, y te dice hasta que se quitó las gafas en el púlpito, antes de predicar se las quitó. Yo no sé para qué usa gafas. Detalles como ese. Dice, ay, tenía una gorra y la gorra estaba como torcida. Te cuenta hasta las rayitas de la camisa. Te las dice. ¿Ven? Melancólica. Ahora, el melancólico, el varón, el hombre que es melancólico, es poeta, sensible, es dado a las emociones, es sentimental. Esos son los temperamentos introvertidos, pero están en el otro lado, acá, los introvertidos. Allí están los sanguíneos y los coléricos. El sanguíneo es el alma de la fiesta, es el que más habla más que perdido cuando aparece. Que secuestrado cuando... Ese es el sanguíneo. Lo secuestra y termina siendo amigo de los secuestradores. Nunca le falta un chiste, una broma. Es muy efusivo, pero es una persona indisciplinada. Es de los que empiezan las cosas y nunca las terminan. Desordenado. No le entra orden ni con inyección. Le cuesta aprender a ser ordenado. Es un líder carismático, muy carismático, muy brillante, muy efusivo. Ahora, el colérico es muy metódico, organizado, ordenado, pero tiene una fatalidad. A veces parece de piedra, insensible, de hielo. Es una persona implacable en su trabajo, hasta consigo mismo. Las metas que se ponen son demasiado altas y a veces se frustra porque las expectativas que se ponen son demasiado altas y no las alcanza. Esos son los temperamentos introvertidos. Resulta que hay un factor común a todos, en la cual el Espíritu Santo tiene que trabajar mucho, y es que en las relaciones entre las personas, no importa de qué temperamento sea, necesita paciencia. Unos más que otros, eso sí es cierto. Por ejemplo, van a realizar un proyecto un flemático y un colérico.
con toda certeza, si estas personas no tienen el fruto espiritual de la paciencia, mi hermano, el colérico puede terminar matando al flemático. Porque es que el flemático, antes de decidir algo, antes de actuar, es como la pantera rosa. ¿Tú sabes cómo caminaba la pantera rosa? Un pasito muy particular. El flemático es indeciso, en cambio el colérico es tan decidido, tan determinado, que a veces toma la decisión no solamente por él, sino por todos los demás. ¿Ve? Entonces se encuentra la dinámica del colérico y la frescura del flemático, y algo ahí puede pasar, ahí puede explotar eso. ¿Me entienden? Puede explotar eso, porque al colérico le puede dar hasta una úlcera, o puede terminar ahorcando al flemático por ser tan tranquilo. Por eso es que necesitan paciencia. Necesitan paciencia. Unos más que otros, pero todos la necesitamos. Cada uno de nosotros es un ente personal con cualidades muy distintivas, y tenemos que aprender a tratarnos los unos a los otros. Ahora, tenga paciencia también consigo mismo y con sus problemas y sus debilidades. Recuerde, usted no es producto final. Dios está haciendo la obra en usted. Y lo maravilloso es saber que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero hay que tener paciencia consigo mismo y con los demás. Tranquilo, sea paciente. Usted está en el proceso. Usted está siendo transformado. Todos los días usted está siendo transformado. Todos los días usted está siendo tratado. Ahora, el día que ya usted llegue a ese nivel de madurez, de perfección moral y espiritual, prepárese, porque ese día usted se puede morir. ¿Cómo así, pastor? Es que aquí en este mundo, en este orden temporal de cosas, ni en tu casa, ni en las empresas, ni en la iglesia vas a encontrar a gente perfecta. No la vas a encontrar. Los perfectos, ¿tú sabes dónde están? En el cielo. Vivimos en un mundo de imperfectos. Aquí lo que nosotros somos es candidatos a ser perfeccionados, a ser madurados. Así que, por favor, tenga paciencia con usted mismo y con los demás. Dios va a usar para esto a la persona que tú menos crees. Para que tú madures, para que tú seas perfeccionado, Dios va a usar a la persona que tú menos crees. Posiblemente use a la persona más cercana a ti, o use a la persona de pronto más difícil, aquellos que son difíciles de soportar. No importa a quién Dios use, recuerda que en el trato personal, en las relaciones interpersonales, Dios se está moviendo para transformar, para hacernos pacientes. Aprenda, mi amado hermano, y esto es importantísimo también, aprenda pacientemente a esperar en Dios, cultivando la oración y la confianza en sus promesas. Hay un tiempo de Dios para cada cosa. Dios no se mueve en nuestro calendario. Dios está por encima de nuestro calendario. Para Dios lo único que existe es el hoy. Para Dios el pasado no existe, ni el futuro tampoco. Es importante que usted entienda que Dios está mirando en lo de hoy. Por eso nosotros no podemos detenernos a mirar el pasado, o ni siquiera pensar en el futuro como si ya estuviera, porque el futuro no existe. Planeamos y creemos por la fe en el Señor que el día de mañana va a amanecer, pero eso es si Dios quiere. Tenemos que aprender que Dios no es el maestro de la inmediatez. En Dios las cosas no son así. Uno lee pasajes en la Biblia como este: y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha.
Pero cuando uno sigue leyendo la palabra de Dios, usted se da cuenta de que eso no fue así, como si Dios fuera el mago de la inmediatez, apareciendo conejos de donde no hay, y cosas así extrañas y raras como lo hacen los magos. Dios es un Dios de proceso. Aprendemos que la misma creación de Dios fue un proceso lento. ¿Cuánto da gloria al Señor? Un proceso lento, demandó mucho tiempo. Aún al mismo hombre, Dios se tomó su tiempo. Por eso el sabio Salomón lo dice claro: Dios tiene tiempo y ocasión para cada cosa. Ahora, Dios no es el mago, el maestro de lo inmediato. Vivimos en un tiempo donde la gente exige eso, inmediatez, ya. Así que, Señor, si yo oré a ti, respóndeme ya. Mañana no, es muy tarde. Respóndeme ya. Y así no es. Qué pena, tengo que decirle la verdad. Dios no actúa así. Dios es un Dios de procesos. Así es que cuando hablamos de paciencia, necesariamente tenemos que hablar de un factor que se llama tiempo. Tiempo. En sus promesas nosotros nos damos cuenta que la paciencia se requiere para poder conquistar sus promesas. Una persona impaciente jamás conquistará las promesas de Dios. Se requiere eso. Además de la diligencia, además de la fe, se le requiere también paciencia. Dios actúa en su tiempo, en su momento, y hay que saber esperar el tiempo de Dios. Eso nos cuenta a nosotros, porque nosotros vivimos en un cronos, un calendario. Tenemos calendario, dividimos los días. El tiempo lo tenemos dividido: segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, eos. Pero resulta que Dios vive en la eternidad. Él está por encima de nuestro calendario, de nuestra agenda. Así que cuando Dios te vaya a responder, o mejor, cuando tú te dirigas a Dios y quieras que Dios te responda, dile al Señor: Señor, en tu tiempo espero tu respuesta. No intentes meter a Dios en tu calendario, en tu agenda, porque Dios no cabe en tu agenda. Dios no cabe en tu calendario. Dios es un Dios paciente. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero concluir, hermano. Si usted es impaciente, generalmente usted se va a adelantar a los planes de Dios. Te vas a adelantar a los planes de Dios, y su propósito en tu vida se verá malogrado. A Abraham le dio Dios una promesa de tener un hijo a la edad de 100 años. Y Abraham se decidió a esperar. Pero en el proceso de la espera, su esposa se desesperó y le aconsejó que tomara a una de sus criadas como concubina y le engendraron hijo. Abraham, al igual que Sara, participó del mismo desespero e intentó ayudar a Dios en su propósito. Se adelantó al propósito de Dios. Se llegó a la concubina y nació Ismael. Hasta el día de hoy, Ismael y su descendencia se constituyeron en espina, en tropiezo, en adversario del pueblo de Dios. El hijo de la promesa nació 14 años después. Abraham tuvo que esperar pacientemente. No esperó, y el propósito de Dios por poco se daña. No te adelantes a los planes de Dios. Sé paciente, porque si lo haces, vas a pagar un alto costo.
Las consecuencias las puedes pagar el resto de tus días. Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.